Bueno, ya está con nosotros el economista Eduardo Curia para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Una semana en la que se sintió con fuerza el clima enrarecido, ¿no?, de las negociaciones salariales, con declaraciones tanto del ministro de Economía como de la Presidenta, ¿no? La Presidenta que habló del caso de España, ¿no?, donde los trabajadores han recibido un incremento de solo el 1,5% de sus salarios en estos 2 últimos años, creo que hizo referencia, ¿no? Haciendo justamente, criticando de esta manera o haciendo una crítica, un comentario solapado sobre los pedidos, ¿no?, que están haciendo los sindicalistas argentinos en torno al 30%, algunos más todavía. ¿Qué crees, Eduardo, que va a suceder, ¿no?, con estas negociaciones salariales? ¿Cuál crees que va a ser el punto de equilibrio? Uno si tiene te animas a especular, ¿no? Cierta sospecha que pueda terminar encauzándose con alguna distensión de las posiciones en juego. En definitiva, este es el punto crucial que le falta, por decirlo así, al plan verano, ¿no? Como siempre digo, hace 5 o 6 meses, que es el plan primavera de esta gestión, que puede tener mejor suerte que su antecesor. Y este es el punto que está pendiente, creo que también por cierta deficiencia por parte de las autoridades en enfocar desde el vamos este punto, ¿no? Pero no fueron tampoco suficientemente claros, ¿no?, en los objetivos, en los planes inflacionarios, ¿no? Digamos, el plan verano es un esquema de tránsito para el año. Va funcionando, dados esos objetivos limitados que tiene. Insisto, le falta este punto para completarse. Está funcionando bien en lo que es la financiación externa. Pero bueno, esto siempre está combinado con el desquicio macroeconómico de fondo, que tiene que ver con la distorsión de precios relativo radical, con los desequilibrios monetarios y fiscales, la inflación. Pero en tu opinión, ¿qué necesita el gobierno de las negociaciones salariales para que el plan llegue a buen puerto? Hacer lo que se puede, quizá dar algunos puntitos más, en definitiva también ver si los gremios se encauzan como para que también los asalariados ya perciban sus ingresos. Es un tema importante desde ya, pero digamos, hay una situación de contexto general que es la que está gravitando, ¿no? Da la impresión de que si se acordara un aumento del 30% de los salarios, los trabajadores, los sindicatos quedarían satisfechos. ¿Por qué crees que el gobierno se pone firme en un techo del 25% si tampoco hay tanta diferencia y no debería haber tanta diferencia en el plano inflacionario entre un aumento del 25% y uno del 30%? No sé, digamos, creo que no puedo hablar por la gente del gobierno. Creo que de repente empezó a hablar sobre el tema de la inflación esperada y la inflación pasada, y si la inflación esperada es menor, porque está el ancla cambiaria y demás, y entonces el tema salarial entra también en el juego, porque entonces si hay cierto nivel puede haber una presión costista, aparte del empuje al consumo puede haber una presión costista. Bueno, es una ocurrencia, digamos, del gobierno, insisto, dentro de lo que es un esquema precario como es el plan verano, que hay que entenderlo con los límites que tiene digamos, el plan, ¿no? Ya, pero ¿crees que, por ejemplo, si el gobierno se diera un aumento del 30%, esto podría afectar la situación macroeconómica, sus planes de mantener la estabilidad cambiaria hacia el final de su mandato? No creo. Tampoco digamos, no le otorgo al tema una trascendencia tal para la marcha general. Creo que es un tema de tira y afloje, ¿no?, en el margen, que le conviene sí al gobierno solucionarlo para completar el esquema que urdió desde hace unos meses, ¿no? Indudablemente. Y en ese sentido, ¿vos pensás que la solución al problema de fondo de la competitividad viene por el lado de por ahí una, llamémoslo, licuación del salario real, o ves otras alternativas que podría estar barajando este gobierno que hay que tenerlo en cuenta de que ya en unos meses se va? Bueno, ahí se abren quien sea el que recibe la posta, que puede ser el propio oficialismo a través de X
Por eso no lo va a resolver al tema de la competitividad internacional este gobierno, lo que queda de su mandato. Entonces, obviamente, allí se abren las... siempre digo, en abstracto, yo creo que lo mejor sería un shock. Y un shock es un shock de precios relativos. Hay que acompañarlo de políticas fiscal y monetarias sumamente duras. Es obvio que los salarios, el costo laboral en dólares tiene que caer, como las otras variables. Este esquema en sí mismo, ya con solo decirlo, es imbancable desde el punto de vista político y social. Entonces algunos dirán el gradualismo, vamos a hacerlo homeopáticamente, de a poquito, la gallina desplumarla de cosas. El gradualismo es fácil en el piripipí, pero después hacerlo es complicado. Vemos lo que pasó con la devaluación de enero del 2014, que tampoco fue una devaluación enorme, y fue toda una laraca. Y ya quedó pulverizado su efecto, ¿no? Y mal implementada. Y estarán aquellos que dicen que con el endeudamiento, si hay una vuelta, para mí que no me sorprende, hace años que la vengo pronunciando, que hay una vuelta hacia la importancia del neofinanciamiento externo. Con lo cual, si alguien milagrosamente tiene una chequera, con un déficit igual del 6-7% del PBI, no creo que consigan demasiado financiamiento, ¿no? Digamos. Algún ajuste fiscal van a tener que hacer. Yo creo que aún con un esquema que quiera montarse sobre el financiamiento externo, alguna cosita se tendrá que hacer, ¿no? Y pasando más al plano, digamos, que mencionamos antes, internacional, este supuesto viento de cola negativo que se está viendo desde flujo de capitales hacia los países centro y también la caída de los precios de las commodities. ¿Cuán preocupante es para vos, digamos, en el plano más corto, que es el que hay para resolver, de acá a octubre o de acá a diciembre? No, yo creo que el gobierno puede digamos, respaldar y ampararse con algún tipo de manejo, hasta si tiene que resignar algunas reservas, las resigna. Con esto de emitir por ley nacional todavía puede gambetear, quizá pagando más puntos, porque en definitiva, ¿qué interesa? Si eso se vuelca, digamos, al futuro. Entonces, no le veo para mientras mí... Griesa no bloquee los pagos de todos los bonos, ¿no? Porque ahora se está hablando de bloquear el bono 2024, complicado. ¿no? Quizá le encarece, digamos, la futura emisión. Pero digamos, no lo veo peligrando el tema en ese sentido del gobierno llegando con dólares. Otra cosa son las expectativas futuras que pueden hacer los operadores, si se deshacen posiciones, si hay una perspectiva de un overshooting cambiario. Bueno, eso ya es otro tópico, ¿no? ¿Crees, Eduardo, para ir cerrando, que el gobierno puede intentar levantar un poco el nivel de actividad económica en estos meses que le quedan de su mandato? Bueno, ahí está el asunto de lo que se consigue en tema de teniendo en cuenta dólares. Además que los aumentos salariales seguramente Claro, van a bueno, generar ese aumento del es consumo, el esquema. ¿no? El esquema es demanda interna con el gasto público y la dominancia fiscal sobre lo monetario, una base monetaria que está creciendo intensamente, y el tema salario un poco por el lado del consumo de allí. Pero esto después viabilizarlo en dólares para la actividad, aunque sea un poco... Ha conseguido un buen plafón de dólares, ¿no? Las reservas han aumentado en lo que va del año, han descubierto esta heterodoxia de cuño más populista que conduce a la economía, más allá de tal o cual, desde el 2010, mata a la gallina de los huevos de oro del dólar alto, pero descubre finalmente, varios años después, quizá Vudú fue un adelantado, el tema del aporte del endeudamiento, del financiamiento externo. Por eso, ¿ves la posibilidad de un final más placentero para este gobierno? Hay una hipótesis, sobre todo medido respecto a meses estos 2 últimos años, antes, sí. se ha verificado una distensión que hasta creo que puede tener repercusiones de carácter político, ¿no? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Eduardo Curia. Se nos acabó el tiempo, así que cerramos rápidamente. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.